Libro de Hechos, capítulo 16, para leer a partir del versículo 16 también. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo a Silas y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El otro día había un programa, un documental, que hablaban del azafrán. Dicen que el azafrán es la especie más cara de todas. 1 kilo de azafrán, creo que decían que valía algo así como 400.000 euros o algo así. Pero claro, como es algo tan costoso, pues hay muchas imitaciones. E incluso para los expertos en la primera apariencia es muy difícil de saber qué azafrán es el verdadero. El español parece ser que es el mejor, claro. Y además es en esta zona donde se hace, de La Mancha. Pero claro, hay muchos que vienen de otros países que no son de igual calidad y que solamente uno puede llegar a descubrirlo cuando ya se ha cocinado. Claro, el gran problema con muchos de estos productos tan caros y tan especiales y únicos es que hay muchas imitaciones, muchas copias. Incluso algunos se atrevía a decir, o algún experto, que lo mezclaban con alguna especie de plástico para poder extenderlo más o hacerlo más amplio. ¿Cuántos de vosotros estáis aquí simplemente por una mera apariencia? Es fácil aparentar ser cristiano. Podemos estar durante mucho tiempo viviendo con una apariencia, buscando la buena calidad, pero nunca siéndolos. ¿Cuántos de vosotros podéis estar aquí y en realidad no sois lo que aparentáis? ¿Cómo podemos llegar a saber que uno es creyente o no es creyente? Que tiene una fe genuina y verdadera y no simplemente una apariencia de fe.
El beneficio es para vosotros en primer lugar, que os podáis ver y analizar si sois creyentes verdaderos o simplemente una mera imitación, y a veces mala imitación. Pero también para otros que estamos alrededor y que podamos observar y podamos ver si realmente estoy tratando con un creyente o alguien que simplemente lo aparenta. Es fácil ser creyente cuando las cosas van bien. Si todo me va bien, pues bueno, arrancarle unas cuantas horas de la semana para venir a un culto como este, pues es más que suficiente y más que para estar satisfechos. Pero, ¿y cuando las cosas están mal? Es fácil ser creyente cuando se busca algún provecho. Ahora que estoy en esta aflicción de enfermedad o que tengo este problema familiar o que quizá estoy algo desamparado, desamparada o que he perdido el trabajo, me voy a acercar al Señor y me voy a hacer cristiano. Voy otra vez a renovar mi fe. Pero, ¿y si resulta que no hay respuesta de parte del Señor como esperábamos y no mejoramos? Una gran cantidad de hombres y mujeres venimos delante del Señor con una mera apariencia y nosotros nos autoengañamos y pensamos o engañamos a los demás. ¿Cómo podemos probar que tu fe y mi fe es verdadera? Bueno, es muy fácil cantar cuando las cosas están bien. Pero que cuando uno está en la cárcel y está con el cepo. Nuestra fe verdadera y genuina tendrá que producir lo que le estaba produciendo a Pablo y Silas o producirá otra cosa. ¿Qué haremos los creyentes cuando estemos en la aflicción? ¿Qué harás tú cuando tengas dificultades? Es en ese momento, en el momento de la dificultad, el momento de estar en la cárcel más adentro después de haber sido golpeados y con los pies dentro de un cepo, cuando podremos ver si eres creyente o no eres creyente. Está muy bien que yo pudiera decir que levantéis la mano ahora que estáis todos tranquilamente y estáis en este lugar. Quizás estáis buscando algo, algún objetivo, algún regalo de parte del Señor. O quizás estáis diciendo, bueno, como me sobra el tiempo y estoy en comodidad, entonces ahora sí soy cristiano. Pero ¿y si un día tuviera que visitar en medio de la cárcel o tuviera que ir a ver de vuestra fe en medio de la aflicción? Entonces será mucho más fácil ver quién es y quién no. ¿Qué harías tú en las circunstancias en las que se encontraba Pablo y Silas? ¿Qué haría tu fe en medio de la dificultad? Hay que probar el oro no en la tienda, donde puede ser falsificado. Hay que probar el oro en el horno, en el fuego, para que podamos ver si es verdadero. Yo espero que cuando estuvieras en la aflicción, en la dificultad, en la prisión, en el cepo, no empezarías a excusarte a ti mismo, empezar a negar. Yo no me puedo imaginar Pablo diciendo y quejándose y pegando gritos y maldiciendo los jueces y el imperio romano y los falsos judíos, etcétera, etcétera. Yo no veo a Pablo que estuviera haciendo aquello. Y yo desearía que tu fe no te llevara meramente a una queja externa, a un empezar a negar, o a un intento constante de escapar. Estoy en la aflicción, tengo el problema, por tanto voy a buscar por todos los medios y toda la fuerza, cueste lo que cueste, mi liberación. Yo no veo que Pablo tuviera aquella actitud. Sí vería más normal que tú, como dices ser creyente, lo que te llevara a la aflicción es a quejarte. Eso sí es normal. O a buscar justicia de una manera legal y equilibrada. Llorar y gritar porque lo estamos pasando bien. Yo entiendo que los creyentes, cuando estamos en el lecho de la enfermedad o cuando vemos nuestra impotencia para solucionar problemas, cuando vemos que nuestra libertad se ha acabado, que entonces podamos levantar nuestra voz y patalear y quejarnos porque nos duele. Yo lo entiendo. Pero es eso lo que tiene que producir una fe verdadera y genuina cuando estamos en nuestra relación completa con el Señor. ¿Cuántas veces habrás
avergonzado la fe que dices que tienes? ¿Cuántas veces habrás mostrado que tu fe es una fe pobre y débil en medio de las dificultades que vienen en esta vida? Cuando en medio de las dificultades que todos nosotros seguramente hemos pasado, estamos pasando o vamos a pasar, lo único que nos limitamos a decir, me duele, y me quejo, y lloro, y pataleo, y grito, y busco soluciones. ¿Es eso lo único que haces? ¿Qué fe hace falta para que después de haber sido golpeado duramente y haber sido tomado presos y puesto en la prisión más profunda y más oscura y los pies atados en un cepo para no poder moverte, te pongas a cantar? Porque esto es lo que nos está narrando nuestra historia. Pablo, que ha tenido una oportunidad de llevar el Evangelio, de glorificar al Señor en medio de una situación tan extraña como aquella mujer pitonisa que adivinaba el futuro, ha sido maltratado y puesto en la cárcel. Y en la cárcel se pone a cantar. No está blasfemando contra los hombres, sino alabando a Dios. ¿Alabando de qué? Esto es lo que hace la fe. Y no es simplemente una fe extraordinaria y especial que algunos de vosotros como una excusa pudiera venir y decirme, es que Pablo es Pablo. Mentira. Pablo no canta porque fuera Pablo. Pablo canta porque tenía la fe genuina que lo unía con su Señor. Y que esa fe se puede contagiar y la podéis tener cualquiera que tiene una fe bíblica en el Señor y no una mera excusa para aparentar. Yo tengo aquí algunas citas de hombres. Estaba pensando en buscar de grandes hombres a lo largo de la historia que dieron pruebas de su fe en medio de la aflicción. Pero me he conformado con 3 en la persecución que se dio a los cristianos en España en el tiempo de la Reforma. Carlos de Seso, que era un hombre noble, casado con una princesa, que fue preso en el auto de fe de Valladolid y quemado vivo el 8 de octubre de 1559. Y escribe así, y dice así delante de sus jueces antes de ser llevado a la hoguera. Yo, don Carlos de Seso, digo que, visto que es Dios servido a hacerme merecer que yo muera por haber dicho que su Hijo Jesucristo nuestro Señor con su pasión y muerte había justificado a sus escogidos y que nuestras obras no tenían parte en tan soberana obra como esta, lo cual es verdad que lo dicho y creo, por ser lo más importante cosa de nuestra salud, creer que Jesucristo es nuestra salud, la cual consiste en conocer a Dios y a Jesucristo, enviado del mismo Dios. Y así, juntamente con decir y creer que de gracia por Jesucristo éramos justificados, nunca dejé de decir y siempre creí que nuestras obras eran necesarias, pero que no eran causa de nuestra salvación. Y esto porque la gloria de nuestra salvación es razón de Jesucristo, que solo la merece y no nosotros. Con todo mal merecemos. Y así muero, en ello y por ello de mi buena voluntad. Y digo y concluyo que en solo Jesucristo espero, en solo Él confío, a Él adoro. Con Él me abrazo, en Él le tengo por mi único tesoro mío. Y puesta mi indigna mano en su sacratísimo costado, voy por el valor de su sangre a gozar las promesas por Él hechas a sus escogidos. Esto lo dijo unas horas antes de morir Fray Domingo de Rojas, que Menéndez y Pelayo habla de los herejes, los malditos herejes españoles. Tiene que decir el mismo hombre acerca de Domingo Rojas, que escribió así o dijo así en sus últimos momentos. Estaba en camino al Caldalso, camino a la hoguera. Aunque yo salgo aquí en opinión del vulgo, del pueblo, por hereje, creo en Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y creo
en la pasión de Cristo, la cual solo basta para salvar a todo el mundo, sin otra obra más que la justificación del alma para con Dios, y en esta fe me pienso salvar. O nos dice un tal Julianillo, que durante 3 años estuvo en prisión y fue torturado. Cada vez que lo sacaban después de la tortura, sin llevar una confesión de sus labios, cantaba: vencidos van los frailes, vencidos van, corridos van los lobos, corridos van. Y así podía confortar a otros que estaban en la prisión. Y cuando estaba en la hoguera para ser quemado, y dice que apenas podía, porque era un hombre bajito, podía salir de las gavillas que le llevaban, levantaba la voz para que otros que estaban atados con él en la hoguera, diciendo: tened buen ánimo. ¿Cómo se puede ocurrir estas cosas? ¿Cómo podemos ver cuando estemos en el cadalso, cuando estemos en la hoguera, cuando estemos en la prisión, cuando pasemos la dificultad? Tenemos ejemplo de estos mártires que no eran unos grandes hombres. Unos días antes, Carlos de Seso había firmado una retractación diciendo que negaba algunos de sus principios, y después, cuando estaba en prisión, recapacitó y dijo: no, me retracto. Y cuando estaba en la hoguera, él mismo decía: lo primero que tiene que arder es esta mano que se atrevió a afirmar lo que yo no creo. ¿Cuál es la situación de Pablo y de Silas? Por una parte, hay una situación física. Nos dice Lucas en el texto que fueron azotados mucho. No nos dice la cantidad, pero seguramente fueron maltratados hasta lo sumo, que después el carcelero, cuando se convirtió, tuvo que cuidar durante un tiempo de sus heridas. Se les dice que lo aseguren mucho hasta que aclaren las cosas, y pasaron al calabozo más profundo, el que estaba más adentro, seguramente el más húmedo y el más infecto. Y cuando estaban allí, para asegurar y tener certeza, dice el carcelero también que le puso cepo en los pies. Era un trozo grande de madera donde se ponían los pies y quedaban inmovilizados y no podían moverse, no podían escapar, tumbados en el suelo quizá oscuro y sucio. Esta es la situación física. Yo no sé si vosotros habéis pasado una situación parecida a la que estaba pasando Pablo y Silas. Quizá no os atreveríais a decir que, bueno, en aquella ocasión, cuando estabais en el lecho de la enfermedad, se podía comparar. No, no se podría comparar. Y podráis decir: oh, cuando yo estaba pasando aquel problema tan difícil que no tenía que llevar comida a mi boca, ¿se podía comparar? No, no se puede comparar a lo que estaba pasando Pablo y Silas. Y me podréis poner todos los ejemplos que quisierais poner, pero es muy difícil de ponerse en la situación en la que se encontraban en aquellos dos hombres, como otros muchos hermanos de la iglesia perseguida en diferentes lugares del mundo. Pero esa es la situación física. La de un dolor profundo, una desesperación, un no saber qué va a pasar. Cuando uno entra en aquellas situaciones no sabe cómo podrá escapar. Ha habido veces, como en aquellas ocasiones de los mártires, que pasaban en la prisión, en las torres de Sevilla y en las cárceles de Valladolid, y no sabían dónde iban y cuándo iban a escapar. Gente moría en las torturas y moría en la desesperación y en la mera soledad. No había contacto con familia, uno sabía cuándo entraba, no sabía cuándo iba a salir. Pero ¿cuál es la situación espiritual? ¿Cómo podemos ver lo que había dentro del corazón? Esta es la situación física: desangrado, maltratado, humillado, avergonzado, puesto en aquella prisión sin posibilidad de escapar, simplemente esperando las decisiones de algunos jueces injustos. Pero ¿cuál es la situación espiritual? Nos dice con una sencillez clara y contundente Lucas que oraban y cantaban. O lo que otras traducciones hacen es que oraban cantando. No hay aquí ninguna ahí que nos diga que hubiera dos cosas separadas, independientes, sino que la oración y el canto de aquellos dos hombres estaban unidas, que a veces uno no sabía lo que era. Cuando nosotros estamos en la aflicción y en la necesidad, es cuando vamos a ver si nuestra fe es genuina, si es verdadero azafrán o es un mero plástico que lo aparenta. ¿Qué es lo que haces tú cuando sufres?
cuando estás pasando problemas, cuando no ves salida, quizá justa o quizá injustamente. La Escritura nos dice que una verdadera fe corre a ponerse a los pies del Señor y ora. Porque no importa qué cárcel, qué prisión, qué oscuridad podamos encontrarnos, el Señor estará con su pueblo. Y podemos presentar nuestro caso en primer lugar a Él, estemos donde estemos. Presentar tu caso al Señor. Podemos ver la imagen de muchas veces los presos que golpean las rejas y las paredes y gritan y claman para que el carcelero les dé un poco más de misericordia, para que los jueces vengan y hagan justicia, para que puedan escuchar a los testigos que se supone que tienen. Pero lo que hace una fe genuina, cuando un corazón ha sido cambiado y transformado, lo primero que hace, no quizá lo único, pero lo primero que hace es venir delante del Señor. Señor, a ti presento mi caso. Y pedir. Si hay que pedir, si hay que clamar, si hay que gritar, si hay que suplicar, ¿a quién mejor que a nuestro Señor? Muchas de las ocasiones cuando nosotros pasamos la aflicción, gritamos a los que están a nuestro alrededor, queremos que el mundo sepa cuánto sufro. Y no negamos que a veces sufrimos mucho y que nuestro corazón y nuestra fe es probada de muchas maneras. Pero qué mejor que buscar la solución y la esperanza en aquel que la tiene, que es nuestro Señor. Pedirle a Él. Él es el que puede liberar. Y si no libera, Él es el que puede consolar. La oración como consuelo. Y podemos pensar que claro, lo primero que requieren mis llagas y mis heridas es que venga un carcelero y que las cure. Y buscamos a alguien que pueda traer calma a mi dolor. Pero es una calma física. Y pudiéramos decir que lo que realmente me va a dar tranquilidad es que me quiten este cepo y que me puedan permitir estar en mi cama limpia y blanca. Pero esto no es lo que hace la fe. Una fe genuina y verdadera que viene de un corazón convertido y arrepentido, lo que hace es consolarse en el Señor. No sé lo que va a pasar. No sé lo que va a ocurrir y quizá terminemos en el fuego del tormento como aquellos mártires españoles. Pero en medio de aquella desesperación no hay mayor consuelo que aquel que puede venir de parte de nuestro Señor cuando le oramos a Él con fe. Nos dice que oraban y que cantaban al Señor. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Cantar en medio de la adversidad. Lo que estaban haciendo en medio de aquel dolor inmenso que pudieran estar pasando, aquella tristeza tan grande. Pablo va a pasar por experiencias muy parecidas a lo largo de su ministerio, está comenzando. Y si leéis en Filipenses podréis describir o podréis ver cómo se describen algunas de aquellas circunstancias. Pero en medio de aquella oscuridad tan terrible, estaban expresando lo que realmente había en el corazón. Poneros cada uno de vosotros en el fuego, y entonces vais a ver lo que realmente hay dentro. Ahora quizá os estáis engañando, espero que no. O penséis que podemos engañarnos los unos a los otros, espero que no sea así. Pero cuando estáis en el agua hirviendo, entonces cuando se ve si vuestra fe es verdadera, si vuestro corazón canta. Nos dice que Pablo y Silas en medio de aquella situación cantaban y cantaban en alto. Yo no creo que las canciones de Pablo fueran «Hoy qué felices estamos y cómo disfrutamos». No pasa nada. ¿Cómo van a cantar eso? No podían decir «Estamos felices porque estamos en prisión» o «No está pasando nada». Porque eso no sería real, sería ficticio. Quizá a veces nosotros en medio de las circunstancias queremos dar un testimonio para que los demás vean lo que realmente no hay en el corazón. No estaban cantando una falsa satisfacción. Esto no engaña a nadie. No podemos decir estamos bien cuando de nuestras mejillas están cayendo lágrimas.
Cuando estamos rabiosos por lo que nos están haciendo y decir, no importa, misericordia. A veces cantamos simplemente como un ritual externo. Es muy fácil venir aquí y ensayar por las mañanas y cantar cada domingo y cuando estamos en la ducha. Es muy fácil cantar cuando la vida nos va bien. Pero cantar en medio de una cárcel con los cepos a los pies, cantar en una hoguera, entonces es otra cosa. No estamos hablando, por tanto, aquí de que Pablo y Silas estuvieran cantando como una manera ritualidad, como un rito religioso. Los cristianos evangélicos en medio de la adversidad tienen que mostrar felicidad. Esto no es cierto. No está diciendo he perdido a mi ser querido, qué feliz estoy. Esto enseguida se muestra que es falso. No podemos engañar a la gente con falsas lágrimas o falsas canciones. Ni siquiera Pablo y Silas estaban cantando para que los otros lo oyeran. Tenemos la oportunidad, estamos en esta cárcel tan profunda, pero vamos a cantar para que otros escuchan y se conviertan. Aquí no nos dice el texto que Pablo y Silas estuvieran cantando para dar testimonio, para que otros lo pudieran escuchar. No es simplemente una fe que tiene que trabajar para seguir sirviendo. Lo que estaba haciendo Pablo y Silas es dejar que hablara el corazón. Sencillamente. Expresar lo que de verdad estaba en ellos. Dejar que el corazón hable. De una manera sincera. Mostrar la inmensa gracia de Dios. Aún desde lo más profundo y de lo más difícil. Que salga del interior de nuestro corazón lo que realmente sentimos. No entiendo lo que está pasando. ¿Estarían orando aquellos dos hombres? ¿Por qué nos ha venido esto? ¿Qué va a ocurrir ahora? Te pedimos que se haga justicia. Queremos seguir predicando el Evangelio. Pero qué grande eres, Señor, que nos has permitido dar testimonio. No importa dónde nos lleven, no importa lo que ocurra. Aquel gran mártir que iba de camino a Roma para ser echado a los leones y la gente le salía alrededor diciendo ¿por qué no reniegas para poder vivir? Y aquel viejo hombre creyente decía 80 años está que el Señor me cuida y me protege y ahora le voy a negar. Esto es lo que sale del corazón, pero de un corazón genuino. Lo que estoy diciendo es que pruebes en esta mañana qué es lo que hay dentro de ti. Que mires que no sea una mera apariencia que te esté engañando y esté engañando a los demás, sino que sea genuino y sincero. Para que de una manera natural y normal salga la alabanza al Señor y canto a su nombre. También es verdad que la música y las canciones es una manera de recordar las enseñanzas de las Escrituras, de la palabra del Señor. Si miráis en algunos pasajes de las cartas del Pablo hay himnos, o lo que dice que son himnos. Filipenses, capítulo 2, por ejemplo, Colosenses, primera de Timoteo. Es de una manera de que se cogía una verdad, unos versículos y se cantaban, como cuando le enseñamos a los niños. Y yo quisiera imaginar que Pablo y Silas estuvieran repitiendo algunas de aquellas canciones, quizá los salmos, algunas de esas verdades que venían en forma de canción. ¿No os conmueve el poder pensar, oh, qué profundo amor el de Cristo? El que hemos cantado hace un rato. Es muy fácil que en nuestra reunión del domingo por la mañana tranquilamente, que hemos dejado nuestra comida y hemos tenido un buen descanso por la noche y un buen desayuno, que pudiéramos venir y cantar, oh, qué profundo amor el de Cristo. Pero y en la cárcel, y en la prisión, en las dificultades, y en el problema, poder decir, aún así, en medio de estas cosas, oh, qué profundo amor el de Cristo, que no se puede medir, que es más que cualquier cosa profunda o cualquier cosa alta. Son verdades que salen en nuestras canciones. Nos dice, porque si encontráis en algún versículo de la Escritura de salmos, himnos y canciones o cantos espirituales, nos dicen los entendidos que este himno es simplemente como una manera de poner en la actualidad enseñanzas. Era la letra lo que estaba importando. Lo que importaba era lo que estaba enseñando, no el ritmo y la belleza de la música.
¿Cómo canta uno cuando está dolorido? Si estamos llenos de aflicción y de problemas, ¿habéis escuchado algún enfermo creyente en la cama que cuando se está doliendo por su cáncer, que canta? Su canción no es perfecta y ni es hermosa. Es como el niño que quiere entonar canciones y le sale de manera torpe. Entre medias hay un quejido, hay un movimiento de dolor. Y Pablo y Silas estaban en un cepo y habían sido maltratados con látigos. Y yo no creo que estuvieran pensando, vamos a llevar el ritmo y el equilibrio, como bien nos hace Eduardo y Saray para que podamos aprender a cantar. En aquel momento no está para este lugar, pero las palabras que me recuerdan aquel himno y aquellas canciones, eso sí que me alivia y me fortalece. Una letra clara que tenga una enseñanza directa para nuestras almas y nuestros corazones. Yo no creo que fuera una canción de karma, aquellas que se repiten hasta la saciedad, una mera letrilla superficial que repetimos hasta que nuestra cabeza o nuestra mente se queda empotada y se queda lavada. No era una mera repetición de una frase, eran himnos, eran canciones que recordaban las grandes cosas que el Señor había hecho y que levantaban un clamor de alabanza a su Dios en medio de la prisión. ¿Cuántos de vosotros recordáis las canciones? ¿Cuántos de vosotros os gozáis en las canciones y en las verdades que esas canciones encierran? En las situaciones, no simplemente porque os gusta cantar cuando estáis en casa barriendo la cocina, o cuando estáis en el campo y no sabéis qué cosas, o escucháis la radio aun cuando sean canciones cristianas. Yo no estoy hablando de que os guste la música, que me parece muy bien, de que queráis ser parte de un coro y embellecer nuestra alabanza en los cultos al Señor. Me parece estupendo, por eso tenemos ensayo. Yo lo que estoy diciendo es que tengáis un corazón tan lleno por la pasión del Señor, tan grande por la transformación que ha dado en sus vidas, vuestras vidas, que no podáis hacer otra cosa en medio de la desesperación, del sufrimiento y del dolor, sino cantar las grandes cosas que el Señor ha hecho y que salgan de una manera sencilla y natural. Aquello que recordáis de la palabra del Señor. ¿Cuántas veces hemos recitado en funerales o en situaciones tristes: el Señor es mi pastor, nada me faltará? Pero no lo digáis porque es lo apropiado de las circunstancias, sino porque es verdad. Porque no hay verdad más grande que saber que el Señor es nuestro pastor y que en medio de las dificultades Él estará con nosotros. No os estoy animando a que repitáis canciones cuando tengáis problemas, sino que dejéis fluir lo que hay en vuestro corazón. Y si veis que hay un vacío, que no hay nada, venid al Señor en arrepentimiento y fe para que seáis convertidos. Pero si veis que hay un corazón lleno de amor y de pasión por la obra del Señor Jesucristo, gozaros en ello. Pero fijaros lo que resulta de aquellas circunstancias. La reacción de los presos. Vuelvo a decir que Pablo y Silas no estaban cantando para que los presos oyeran, pero los presos lo oían. Fijémonos en un momento. Seguramente aquellos presos estaban allí porque se lo merecían, o quizás estaban de manera injusta también puestos porque las leyes no eran de todo equilibradas entre judíos y griegos, los que dominan y los dominados. No podemos saber qué clase de personas estarían allí y seguramente se encontraban mezclados las más grandes de las basuras de la sociedad que había en Filipos, o quizá eran gente honesta que estaban allí de manera inmerecida e injusta. Y no estarían pensando: mira, han entrado 2 nuevos presos, ¿quiénes serán? ¿Serán buenos? ¿Serán malos? ¿De dónde vienen? A ver cuál es el acento que tienen, ¿serán de Galilea? ¿Serán de Roma? No estarían pensando en cualquier otra cosa, sino ¿qué es lo que cantan? ¿Y cómo es que pueden cantar en esta situación y en estas circunstancias? Yo creo que tiene que haber una mezcla. Cuando nosotros cantamos desde la pasión, desde el sentimiento, la sinceridad, no la apariencia, esto se nota. Se comentaba de un gran tenor británico o inglés que iba al teatro y cantaban, porque en otros tiempos se cantaban los himnos, incluso himnos cristianos, incluso en los conciertos, cosa que hoy ya no se hace. Y la gente quedaba encantada: qué bien canta este hombre.
Pero nos dice que este hombre fue a una iglesia cristiana y escuchaba a otro tenor cantar las mismas canciones que él cantaba. Y aquel gran famoso tenor decía: «¿Cómo quisiera sentir lo que él canta?». Porque hay una gran diferencia entre cantar y cantar desde la convicción. Y lo que estaba conmoviendo a los presos que estaban allí no es simplemente la belleza de la música, porque no había, o la profundidad de las palabras sencillamente, sino esta gente lo que canta lo siente. No sabemos qué es lo que resultaría, pero les afectó en gran manera. Porque en otra ocasión veremos un gran milagro que se operó en aquel sitio donde hubo un terremoto y las puertas se quedaron abiertas, incluso los cepos, y que los presos que estaban allí, los malvados y terribles y aquellos justos que estaban de manera injusta en la prisión, no se fueron, se quedaron. ¿De qué manera les afectó la sinceridad y la profundidad de las canciones de Pablo y Silas, que cuando llega el carcelero pensando: se me han escapado todos los presos y ahora qué va a ser de mí? Le dice: no, estamos todos aquí. No se escaparon. ¿Haría esto algunos de nuestros himnos y algunos de nuestras canciones? ¿No creéis que teníamos que hacer un análisis de qué es lo que estamos cantando y con qué pasión y con qué sentimiento los cantamos, y que lo aprendamos para que sean nuestra fortaleza en el medio de la aflicción y para que otros cuando lo escuchen puedan ver lo que hay? Algunas de nuestras canciones, de nuestros himnos y coros, son tan superficiales y banales, han perdido tanto sentido. Pero hay otras veces que lo hacemos es vaciarlos por completo cuando los cantamos sin convicción. ¿Tendremos nosotros la seguridad que cuando estemos en la aflicción y en las dificultades, cuando expresemos lo que hay en nuestro corazón porque es sincero, cuando podamos decir claramente: estoy en el Señor y en Él confío y en Él muero, como decía Carlos de Seso, que los demás tendrán que mirar y decir: ¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Se nos cuenta en la historia que algunos de aquellos que eran testigos de las muertes de los mártires decían: algo tiene que ver aquí. ¿Va a hacer eso nuestra vida? ¿Va a hacer eso nuestras canciones? ¿Somos capaces de transformar a las personas que nos oyen y que están a nuestro alrededor con aquello que nosotros expresamos desde nuestro corazón? Lo que estoy diciendo es esto: tenemos que cantar en la aflicción, pero cantar desde el corazón. La fe que tienes, a lo mejor te parece que es suficiente porque te trae un domingo por la mañana a la iglesia, o que incluso te mueve a ir a otro tipo de reuniones y de actividades. Pero la fe que tienes, ¿te va a sostener en las dificultades? ¿Va a ser roca suficiente en medio de la tormenta? Y en segundo lugar, ¿la fe que tienes va a conquistar almas? ¿Va a poder mostrar de manera sincera lo que hay en el corazón para que otros se contagien y te envidien? ¿Va a hacer que cambie la vida de los que están alrededor? Y aquellos presos se quedaron y no escaparon. ¿Va a hacer que tu fe, que te impulsa a cantar en medio del dolor, haga que hombres y mujeres alrededor se queden a por más de lo que tú tienes? ¿O podrán decir: es otro más de lo mucho que hay en este mundo? Tenemos que dejar atrás las copias y las imitaciones y hacer todo lo que sea necesario para que tú y yo y todos los que estamos aquí en esta mañana podamos alcanzar la fe genuina y verdadera que nos haga cantar en medio de la aflicción. Amén.